Este es el santuario de Loreto, el hogar en donde San Lorenzo se crió y, según la tradición, el lugar donde San Sixto II lo conoció y de ahí se lo llevó hasta Roma. Contaba el año 257 de nuestra era. Curiosamente, este fue el espacio físico en donde el Santo Grial, la copa de bendición hebrea de Jesús, de su memoria, llegó nada más y nada menos que un año después. ¿Por qué? Pues porque San Lorenzo fue precisamente quien desde Roma concluyó que si tenía que poner a salvo los tesoros, este espacio, este hogar, tenía que ser su verdadero refugio. Eso que veis al refugio. fondo es el pico Gratal y es una observación que me hizo el maestro ecuestre Fernando Avilés. Justo aquí estamos en Loreto. Loreto, el lugar donde la tradición dice que San Lorenzo nació, vivió y se desarrolló. Y justo el lugar donde la tradición dice que el Santo Cáliz fue enviado desde Roma hasta Huesca. Bueno, pues este lugar de peregrinación, este lugar tan importante, tiene nada más y nada menos que un referente aquí, un referente geográfico con el nombre de Gratal, con el nombre de Gradal, que etimológicamente vuelve a corroborar otra vez la teoría de que esa palabra proviene del aragonés. Grada, tierra blanca, Gratal, pico en forma curva de tierra blanca y San Lorenzo. ¿Y por qué decimos eso? Pues porque hay una montaña justo a 17 kilómetros en línea recta que se puede divisar desde aquí, invertida, y sobre todo de algo que es muy curioso, de un color blanco que lo define como, bueno, pues como lo que es la grada, la tierra blanca, que aquí en Aragón daba lugar a objetos y vasijas de ese mismo color. Así, grada, Gratal, el pico Gratal, justo en línea recta desde Loreto. Qué casualidad que el Santo Cáliz de la Catedral de Valencia también tenga esa forma y sobre todo esa gran mancha blanca que lo define.